Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial porque pues es parte de la Secretaría de Educación Pública y principalmente de lo que es la Unidad de Servicios de Educación Básica en el estado de Querétaro, mejor conocida como CEBEC, y es el supervisor de la Zona 77, el maestro Norberto Rodríguez López, que pues nos va a platicar precisamente acerca del tema de la supervisión escolar. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Y bueno, pues es un gusto tenerlo aquí porque todo el mundo oye hablar de la supervisión que tienen los colegios públicos y privados, y me gustaría que nos platicara pues cuáles son de las principales funciones o de dónde surge esta supervisión y qué es lo que los colegios reciben de parte de ustedes. Mire, maestra, la supervisión es una institución educativa y si vemos la estructura de la Secretaría, pues es una instancia. No tiene una función específica, tiene varias funciones que le llamamos genéricas y aparte funciones de carácter específico. Lo más importante de la supervisión es de que se coordinan actividades en un área determinada. En el caso de mi zona escolar, yo tengo 8 escuelas en las cuales están formadas por 8 directores y más o menos un número aproximado de 90 maestros, ¿verdad? Escuelas oficiales y particulares. La función del supervisor, primeramente tendríamos que ver cuál es la misión de la supervisión. De manera concreta, la misión de la supervisión es brindar servicios educativos de calidad, con equidad, con eficacia, ¿sí? a la comunidad, en este caso, de los centros escolares hacia la comunidad. Antiguamente, llamémosle así, desde antes de 1920, pues el supervisor se le daba el nombre de inspector, porque la función era como inspeccionar. ¿Sí? Ahora es diferente porque es otra visión, es otro enfoque. En un discurso que recuerdo que leí, en un discurso del maestro Rafael Ramírez, el autor de la Escuela Rural Mexicana y de muchos libros más, mencionaba en 1938, más o menos, que dijo ese discurso, mencionaba que México y otros países estaban tratando de unir las escuelas del campo en ciertas áreas y pues para que tuvieran una manera de controlarlas, pero que era necesario ahí que hubiera la presencia de un coordinador que ellos le llamaron supervisor. Sí, entonces, desde ese momento ya se hablaba del nombre de supervisor. Yo, por ejemplo, ahorita veo, si yo veo mi credencial que tengo actualmente, aparezco como inspector de primaria, porque en el catálogo de puestos aquí en UCEBEC todavía lo manejan así, pero finalmente todos somos supervisores. Bueno, de ahí partimos y hemos vivido y hemos visto cómo ha ido mejorando esa actividad del supervisor. En un manual que tenemos que data de 1987 más o menos, nos daban 10 funciones de tipo administrativo y le daban muy poco a la cuestión pedagógica. Entonces nos habíamos convertido en gente que se dedicaba a tratar asuntos de carácter administrativo solamente, movimiento de papeles, había mucha información que dar, pero descuidaba uno mucho el estar en contacto con los maestros y con los directores. Poco a poco se fue cambiando esa imagen y las necesidades fueron surgiendo de otra manera. Y actualmente, bueno, la función del supervisor es básica y fundamental para el desarrollo de las instituciones en cuanto a su funcionamiento. ¿Sí? El supervisor de las actividades, de las funciones genéricas, tiene, por ejemplo, el control, el monitoreo, el enlace, también el asesoramiento, el apoyo. De ahí se desprenden más o menos 18 funciones específicas. En la vida cotidiana del supervisor,
él realiza varias funciones de esa naturaleza que van entrelazadas, no específicamente, estoy haciendo esto, no, esto es así. Pero lo más importante para mí en el trabajo de supervisor es que tenemos que tener esa apertura de diálogo con la gente. Hablo de los maestros y de los directores. Claro. El supervisor no puede dar obtener una imagen de su trabajo si no está en permanente apoyo, asesoramiento o en compañía de toda la gente que tiene bajo su responsabilidad. Por ejemplo, ahorita, en estos momentos, estamos trabajando mucho, le estamos dando mucho énfasis a los consejos técnicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos consejos técnicos desde hace mucho tiempo fueron creados, pero se desvirtuó mucho su trabajo. Tenemos que considerar que el consejo técnico es un espacio de reflexión, de análisis, de propuesta, donde todos los maestros, de manera colaborativa, hacemos todo ese tipo de trabajo, ¿sí? Se ha visto que la educación en México, bueno, pues no está muy... No estamos muy bien, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues hemos detectado que, por ejemplo, con todos los resultados que tenemos de diferentes evaluaciones externas que hacen, sentimos que en México nuestros niños, por ejemplo, no saben leer, ¿sí? Entonces, nos han dicho que tenemos 4 prioridades con las que tenemos que trabajar mucho. Y de esas 4 prioridades que las consideramos como nacionales son la lectura, la escritura, el pensamiento matemático. También tenemos que pensar en que tenemos que abatir de alguna manera el rezago educativo. Claro. Y buscamos que haya una convivencia escolar sana, por tantas problemáticas que se han presentado al interior, ¿no? Dentro de todas las funciones del supervisor hay 2 muy importantes que nos piden que hagamos una función de acompañamiento permanente y asesoramiento a directivos y docentes. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero lo tenemos que hacer visitando las escuelas. Claro. De otra manera no lo podríamos hacer, ¿no? Visitamos las escuelas, si podemos pasar a un grupo, observar el trabajo del maestro, hacer algunas anotaciones, después platicar con el maestro, apoyarlo, ayudarlo para que mejore su trabajo cotidiano que tiene frente a un grupo. Sí. Entonces, hablar de la supervisión, pues hay muchas cosas que decir de ella, y lo más importante desde mi punto de vista es el liderazgo que debemos ejercer para poder hacer que las escuelas o los colectivos que tenemos bajo nuestra responsabilidad, pues realmente logremos los mejores aprendizajes en los alumnos. Claro. Eso es lo principal. Esa es la principal tarea. Entonces, el equipo de trabajo con que cuenta un supervisor, ahora que usted menciona el cambio que esto ha habido y que ya es más dinámico, me gusta esa palabra de acompañamiento, ¿no? Hacia las escuelas, que no lo vean como ay, ahí viene el supervisor, ¿no? Sino al contrario de decir, ay, qué bueno que viene porque traemos aquí esta situación, ¿no? A ver qué nos aconseja, cómo nos dice. Eso de acompañamiento a mí me gusta mucho, ¿no? Y me parece muy, muy pertinente en estos tiempos. Pero para un persona, un maestro que quisiera ser supervisor, hay un perfil. ¿Qué perfil debe de tener? Actualmente, bueno, si un maestro que antiguamente, ya hemos decidido anteriormente, nosotros obteníamos los ascensos por medio de escalafón. Por escalafón. ¿Sí? Entonces, si yo soy maestro, mi primer ascenso sería para ser director. Claro. Y posteriormente para ser supervisor, después ser jefe de sector. Ahora con los nuevos lineamientos de la ley de profesionalización ya es diferente. Ahorita un maestro con ciertos años de servicio, creo marca más o menos entre 2 y 3 años, puede aspirar a un ascenso hasta el máximo ascenso que hay en nivel de primaria, por ejemplo. No necesita ir gradualmente, exacto. Ya puede brincar hasta. Exacto. Okay. Entonces, eso es lo que estamos viendo. En esta aplicación que hubo, en esta promoción que hubo apenas, pues sí hay maestros que eran de grupo y se promocionaron hasta supervisores. ¿Sí? Y hay supervisores que se promocionaron a jefe de sector, pero como en el caso de alguna compañera que siendo directora se promocionó hasta jefatura de sector. ¿Sí? Entonces, yo lo veo muy bien y yo creo que era necesario. Sí. Era necesario porque anteriormente cuando se iba a través de escalafón, pues no eran las cosas muy transparentes, ¿no? En cambio ahora, bueno, pues el que quiera realmente un ascenso, pues tiene que documentarse, tiene que estudiar, prepararse, investigar.
A eso le agregamos la experiencia que se tenga, ¿no? Claro. Pero de todos modos las vivencias en las escuelas son diferentes. Sí. Ahora son diferentes totalmente. ¿Y es lo mismo una escuela, supervisar una escuela oficial que una escuela privada? Bueno, las escuelas están dentro de un mismo marco normativo. Si vemos desde el punto de vista normativo, bueno, es lo mismo. La cuestión académica también, ¿sí? Porque manejan los mismos planes de estudios, los programas, los libros, ¿no? Yo a lo mejor la única diferencia que vería sería en cuanto al sostenimiento, ¿sí? Porque lo demás, todas las escuelas de por sí son diferentes. Si yo tengo 5 escuelas oficiales, las 5 son diferentes, porque las 5 tienen diferentes necesidades, diferentes problemáticas, hay diferentes formas de relacionarnos con los padres de familia, o sea, los contextos son a veces diferentes. Diferentes. ¿No? Entonces, pero yo considero que las escuelas públicas y las privadas están dentro del mismo marco jurídico y además debemos considerarlas como de la misma calidad y todo. ¿Sí? Sí. Alguna vez yo le comenté a mis directores en una reunión cuando yo llegué a esta zona escolar, yo no quiero ver aquí escuelas de primera ni de segunda, yo quiero ver escuelas iguales que se identifiquen por el trabajo, que sean escuelas exitosas, que vea yo colectivos de maestros realmente identificados con el trabajo. Claro. Quiero encontrar gente comprometida y créame que con el tiempo fui logrando integrar un equipo extraordinario de directores. Yo siempre ando presumiendo a mi grupo de directores, que son puras mujeres, nomás un hombre. Sí, porque son gente, aparte de preparadas, porque tengo mucha gente muy preparada, son gente muy comprometida, gente que ejercen liderazgos en sus escuelas, que podemos confiar en lo que hacen, que rinden buenas cuentas a la comunidad. ¿Por qué? Porque lo vemos en los resultados. No sé si usted recuerde que la zona escolar de nosotros, durante todas las evaluaciones externas que hubo de enlace, 6 años consecutivos, fuimos la mejor zona a nivel estatal en resultados globales de matemáticas, español y ciencias. Sí. Y eso pues lo dio la DEPOE. Sí. La DEPOE es la que nos da toda la información. Y pues nos sentíamos, y era un compromiso muy fuerte para todos, porque le dije a los directores y a los maestros, cuando nos dijeron la primera vez que éramos los mejores en ese aspecto, bueno, pues lo importante no es ganar. Claro. Lo importante es mantenernos y continuar y ser mejores. Claro. Y creo que 6 años seguidos seguimos obteniendo ese tipo de satisfacciones, muy merecida para todos los compañeros, porque son los que realmente hacen el trabajo, los compañeros maestros, los directores con su liderazgo. Y bueno, pues son satisfacciones muy personales y además, de alguna manera como supervisor, bueno, pues estoy dentro de ese equipo. Claro, como ese liderazgo que debe de tener con los directores. Y a mí me parece pues muy interesante el hecho de que ahora los directores son parte de su equipo, ¿no? No es esa supervisión que te viene a decir cómo vas a hacer las cosas o te da otro tipo de recomendaciones, sino más bien ya surge de ese equipo de trabajo las necesidades y que a lo mejor hasta entre mismos directores se pueden apoyar de una escuela a otra, ¿no? Sí, finalmente hemos tratado hasta ahí estamos queriendo crear redes de comunicación en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo llamo a un equipo bien integrado, porque hacemos nuestras reuniones de trabajo y ponemos en práctica la cultura de colaboración, queremos también que haya esa disposición de la gente para trabajar, que haya esa confianza. Tratamos de crear un ambiente de trabajo respetuoso, agradable, pero donde todos participemos, ¿sí? Que se vea el trabajo de un equipo. Y le vuelvo a repetir, yo sí presumo a mi equipo porque estoy muy contento con todo el trabajo que hacen los directores, todas las aportaciones que hacen en beneficio de los niños que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Sí. Claro, y de ahí puede partir ya lo que es más fácil, lo que es la educación de calidad y la equidad, ¿no? También que vayamos no haciendo diferencias entre si son privadas y oficiales. Eso es como muy importante porque finalmente pues son los niños de México a los que estamos apoyando, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de colaboración que tiene y de ese equipo que menciona y con pues esta distinción de ser los mejores de la zona, pues habla de ese liderazgo que tiene usted como supervisor y de tomar en cuenta a todas las directores y maestros, ¿no? Que finalmente son los que le dan, yo les digo, si tenemos buenos maestros, la escuela va a ir bien. Claro.
porque es la base, ¿no? Ellos son los que están ahí al día a día en el salón de clases, propiciando ambientes para que se dé el aprendizaje. Y si no tenemos buenos maestros o no comprometidos, bueno, pues la escuela no levanta, ¿no? Por mucho el director que quiera, pues también está en esa base de esos maestros, ¿no? Yo de verdad en esa parte sí los felicito que hayan hecho ese cambio, y sobre todo usted que tiene tantos años en la supervisión, que rompa esos esquemas antiguos, esos paradigmas, y que se atreva a hacer estos cambios, ¿no? Pues bueno, ¿qué le parece si vamos a un corte y en un momento más, bueno, pues vamos a regresar platicando un poquito más sobre estas experiencias que ha tenido pues por más de 20 años en la supervisión, ¿no? Entonces regresamos en un momento más aquí en Educación y Conciencia con el tema de la supervisión escolar. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con el profesor Norberto Rodríguez, que nos está platicando pues su experiencia como supervisor y las principales funciones. Y bueno, pues ¿cómo empezó, Norberto, todo este proceso hasta llegar a la supervisión? Bueno, inicialmente, bueno, me gradué como maestro, empecé mis primeros años, me mandaron a la Sierra de Querétaro, llegué al municipio de Arroyo Seco, pero era un joven que iba ilusionado de muchas cosas, lo que quería era trabajar. Después sentí realmente que hasta en ese momento es cuando sentí mi vocación, cuando tuve frente a mí muchos niños, ¿no? Y al ver esos niños, que la mayoría iban descalzos o con huaraches, recordé mi infancia, porque yo soy un niño que me crié en el campo, ¿sí? O sea, me crié en el campo y viví en el campo, y soy de extracción campesina. Me identifiqué con ellos, pero a mí me emocionaba mucho ver esos niños con qué gusto iban a la escuela. Ahí trabajé 2 años en ese municipio, pues me trasladé más cerca. Cuando llegué aquí a Querétaro a trabajar en una escuela vespertina, ya habían pasado, digamos, unos 10 años, y yo oía mencionar la palabra que el supervisor, pero ahí en Arroyo Seco, la única experiencia que tuve, no muy grata, fue cuando me visitó un supervisor, porque lo llevaron otras autoridades, y llegó con todo amenazante y me dijo: no vais a decir que nunca he venido, porque después te platico contigo. Y bueno, finalmente pues yo me armé de valor, y cuando me preguntaron ¿cuántas veces te ha visto tu supervisor? Pues es la primera vez, ¿no? Dije, pues de una vez. Y bueno, el maestro pues sí, a lo mejor se molestó mucho conmigo, pero yo no podía mentir. Además, mi formación no era como para inventarme o echar mentiras. Claro. Esa experiencia con esos niños fue maravillosa, porque vi ese cariño de los niños hacia la escuela, y usted se admira de ver cómo esos niños, sin tener medios económicos, vivir en una pobreza casi extrema. Yo me sorprendía de ver que mis niños llegaban todos los días bañaditos. Entonces les dije, bueno, ¿y dónde se vayan? Es que vamos a un lugar, a un manantial que se llama Limón, que está como a 6 kilómetros de la comunidad, y pasaban en sus burritos con sus castañas a las 4 de la mañana, por donde yo estaba dormido, y me gritaban: profe, vámonos al agua. Y yo, pues, pero llegaban a la escuela y ya llegaban bañaditos todos los días. Eso es lo que me tenía sorprendido, ¿no? Sí. Entonces yo tuve una experiencia muy bonita con todos esos niños. Pero ya cuando llegué a la ciudad, después de 8 o 10 años de trabajo, yo decía, bueno, pues el supervisor yo nunca lo veo. ¿Sí? Y yo decía, bueno, yo tenía la imagen del supervisor como una autoridad muy alta, ¿no? Entonces, cuando yo estaba trabajando aquí en la colonia Casablanca, yo siempre decía, sabía el nombre del supervisor, pero nunca ni lo conocía. Y cada vez que yo hacía alguna actividad con mis niños, yo quería que llegara el supervisor. Claro. Me interesaba que él fuera a verme, lo que estaba haciendo. Yo quería escuchar una palabra de apoyo, de aliento, algo que me motivara más, ¿no? Pero desgraciadamente no sucedió. Entonces, cuando yo fui, después me nombraron director, logré ascenso a director, pensé, si algún día llego a ser supervisor, yo voy a ser diferente. Claro. Yo voy a cambiar eso, ¿no? Y pasando ya a la supervisión, siendo ya supervisor, tenía como 3, 4 años, fui a una escuela. Acostumbro pues, a decir al director,
vine a visitarte, platicamos un poco sobre el trabajo, quiero visitar algunos grupos. Fui con una maestra. Y la maestra pues sí se sorprendió de verme porque yo creo que tenía esa imagen negativa del supervisor. Aquí viene el ogro, ¿no? Sí, sí, sí. La saludé, maestra, ¿cómo está? Buenos días. Y pues siempre tratas de ser amable y además es la forma en que tú te has formado. Y la saludé, le pregunté cómo estaba haciendo su trabajo, le revisé sus planeaciones y todo eso. Y de momento que estaba yo platicando con ella, empezó a llorar. Y a mí, yo me sentí mal, dije, sí. Maestra, ¿por qué llora? Yo no la estoy regañando. Y seguía llorando y no me decía nada y yo me sentía mal, sí. Porque dije, pues me va a acusar la maestra que la vine aquí a insultar, ¿no? Sí. Y ¿sabe qué me dijo? Maestro, ya que se calmó, dice, tengo 27 años de servicio y es la primera vez que me visita un supervisor. Ah, caray. No, pues yo me sentí, no, maestra, pues muchas gracias. No, maestro, qué bueno que vino, qué bueno que me... Porque uno lo que hace es, aunque vea uno algunas que su trabajo no está totalmente bien hecho, pero no tenemos por qué decir tu trabajo está mal, al contrario, claro. Está muy bien lo que hiciste, pero lo puedes mejorar, platicamos, le damos confianza y hacemos las cosas bien. Entonces, eso fue una experiencia muy, muy agradable para mí. De momento me sentí mal porque dije, claro. Pues, ¿por qué llora la maestra, no? Sí, y era de emoción. Sí, es que así me lo dijo. Sí. Es que en mis 27 años nunca me había visitado un supervisor. Entonces, las exigencias actuales así son. O sea, sí. Si queremos nosotros hacer un acompañamiento y tener una realidad del trabajo que haces, del proceso educativo y todo eso, tienes que estar visitando las escuelas, acompañando a los maestros, hablando con tus directores, dándoles la información que requieren, apoyándolos en lo que ellos necesiten. A lo mejor a veces queremos apoyos pedagógicos externos, pues también gestionamos, sí. ¿No? Sí, sí, pero sí. También enseñamos y le pedimos que ellos mismos se enseñen a hacer su gestión, ¿sí? Entonces, hay cosas hay muchas experiencias y muchas vivencias que tiene uno y que pues, las guarda uno pero están frescas, ¿no? Sí, sí, sí. Y de lo más grato, digo, ya nos platica una, ¿no? Y de lo no tan grato, o sea, de alguna experiencia que a usted, aparte de esta que nos acaba de platicar, pues lo haya llenado mucho y otra que no, ¿no? Otra que haya sido, pues, como desagradable o no tan grata. Pues sí, ¿no? Desagradable porque, pues, desgraciadamente a veces encuentro unos compañeros que no alcanzan a darse cuenta realmente de lo que hacen. Y sí, llegué a una comunidad y quise pasar con la directora a saludar al maestro, ver cómo estaba trabajando. Pero él lo que pasa es que mezcló cuestiones del tipo ideológico o sindical, ¿no? Porque también hay que hablar de eso. Sí, sí, entonces, sí. Yo había desempeñado algún cargo sindical y cuando yo lo saludé y le pedí que quería pasar a visitar su grupo, a saludar a sus alumnos y a hablar con él, primero no me dejó pasar y me empezó a insultar. Después como que me quiso golpear. Yo no puedo levantar la mano porque entonces a mí se me acusa de abuso de autoridad. Entonces yo más me retiré, la directora me retiró y me dijo, aquí no entras y nunca vas a entrar a ver a mis niños, ¿no? O sea, yo hice lo que tenía que hacer, me retiré con la directora, fuimos a su oficina, hicimos un acta de hechos y ya procedimos en otros niveles a ver eso, ¿no? Creo que el maestro pues tuvo que pagar las consecuencias de lo que hizo, ¿no? Esa fue una de las cosas más agradables. Pero de ahí todo ha sido trabajo, apoyo, una buena identificación. Sabemos que si no tenemos una buena comunicación, no sabemos entablar un diálogo, no podemos lograr muchas cosas, ¿no? Oiga, maestro, y por ejemplo, los demás supervisores, ¿no? Muchas veces pasa que cuando alguien hace bien su trabajo, pues como que dice, oye, pues espérate, no, bájale tantito porque nos estás orillando a nosotros a hacer bien nuestro trabajo y por lo que vemos a veces no visitan las escuelas, ¿no? Entonces, en ese sentido, con otros compañeros supervisores, ¿no ha tenido problema de que tantas veces haya sido destacado como la mejor zona? No, realmente nos llevamos bien, además siempre que tenemos pláticas de trabajo, pues cuando uno quiere comentar algo, uno lo hace con mucho respeto y pues yo siempre soy muy respetuoso de todo el trabajo. Cada quien sabemos lo que tenemos que hacer. Claro. Ellos no les puedo decir mi zona es mejor que la tuya, jamás. No hacemos comparaciones de esa naturaleza. Simplemente, pues, todos somos supervisores, tenemos una misión que hacer, que cumplir, tenemos unos propósitos bien definidos, tenemos actividades que realizar, pero cada quien es responsable de lo que hace, ¿no? Y bueno, al menos
cuando a mí un maestro me dice, oiga maestro, ¿por qué salimos? Allá en aquella zona están saliendo más temprano, en aquella zona están... Bueno, allá que hagan lo que quieran. Claro. Aquí la dinámica es esta, aquí estamos de esta manera y somos los primeros que estamos poniendo en práctica todas las cuestiones normativas porque actualmente nos hablan de la normalidad mínima, ¿no? Y entonces tenemos que ajustarnos a lo que es, uno va haciendo cambios importantes dentro de la zona. Por ejemplo, nosotros buscamos siempre optimizar los tiempos. Nosotros ahí no tenemos distractores como estar preparando algunos eventos o que hay que festejar a alguna persona. Nosotros esas cosas nosotros no las usamos. Nosotros dedicamos el mayor tiempo a trabajo de aula, trabajo de la escuela, pero todo enfocado a los aprendizajes de los niños. Pues eso es lo que nos ha dado resultado. Por eso sentimos que esos resultados de enlace eran por eso, porque aprovechamos al máximo el tiempo para el trabajo académico. Dedicado a lo que son los niños. Sí, exacto. Y bueno, en todo, de toda su experiencia que nos comentaba hace rato, ¿no? Ya 30 años como supervisor, 50 ya de servicio y que le acaban de dar 20 años de maestro y que le acaban de dar un reconocimiento, decía, ¿verdad? Pues sí, es que esos reconocimientos hay reconocimientos oficiales de 30 años, dan una medalla que se llama Rafael Ramírez. Y a los 40 años dan la medalla de Manuel Ignacio Altamirano. Es una medalla que antes entregaban a los 50 años, pero me imagino que muchos compañeros no alcanzaban a llegar y mejor bajaron a los 40. Sí, y de ahí hay un reconocimiento que el Estado hace de 45 años y el de 50. De hecho, el de 50 pues es un reconocimiento de un documento. Pero lo más importante es la satisfacción que siente uno, ¿no? Y con tantos años de trabajo, vemos ahora muchas personas queriéndose jubilar ya, incluso antes, ¿no? Aunque no han cumplido, se quieren jubilar. Con tantos años de trabajo, todavía tiene ese ímpetu y esas ganas de seguir trabajando en la educación. ¿No ha pensado en retirarse? Bueno, mis compañeros, yo entiendo eso, mis compañeros me preguntan mucho, ¿lo que has jubilado? ¿Y tú por qué no te jubilas? Claro. Y le digo, mira, te tengo 3 razones. Primero, me siento bien físicamente. Segundo, me siento bien emocionalmente. Y tercero, me gusta muchísimo mi trabajo. ¿Sí? Entonces, si todavía me siento en esas condiciones, yo puedo continuar el tiempo y bueno, yo soy creyente, digo, hasta que Dios me diga que debo estar aquí, ¿no? Pero como día con día tienes un contacto directo con tus gentes, te sientes bien. O sea, para mí lo que hago es algo que me llena de satisfacción, me siento muy emocionado de estar compartiendo mis experiencias, los conocimientos que tenga, aprovechar de mis compañeros muchas cosas que saben, ¿sí? Entonces, hasta este momento no he pensado en el retiro. No he pensado en el retiro. Pero solamente que me retire ya por la edad. Sí. Me dije, pero sí, porque sí, no es tan fácil, 20 años de maestro, ¿no? 30 de supervisor. O sea, estamos hablando de 50 ya de servicio, entonces se dice así como que muy fácil, pero no lo es, ¿no? Entonces, bueno, eso habla de la vocación que hay como maestro y como, pues ahora sí que le gusta la educación, o sea, le gusta el tema de la educación, ¿no? Entonces, sí, perdón. Sí. ¿Cómo? Desde luego que me gusta y creo que lo voy a seguir haciendo. Y me gusta también escuchar a los compañeros y aprender de ellos, porque yo aprendo mucho de los maestros, ¿eh? Hay cosas muy interesantes, experiencias muy buenas. Yo veo el trabajo que hacen día con día y eso me emociona. Claro. El ver lo que están haciendo me emociona porque me remonto cuando yo era maestro. Claro. Yo siempre, cuando llegué a la sierra, yo sentí que había tengo 2 opciones aquí cuando empecé a trabajar. O me vuelvo un buen maestro o me hago un maestro irresponsable, sin ánimo de querer hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, opté por lo primero. Creo que dentro de todas mis digamos, aparte de tener alguna que otra fortaleza y todas mis debilidades o mi carencia de algunas cosas, pues yo siento que he hecho un trabajo que yo me propuse y creo que lo he hecho bien. Yo así lo creo. Sí, claro. Pero pues sabe quién lo debe, quien debe hablar de mi trabajo son mis alumnos o toda la gente que convive conmigo en eso. Sí, claro, ¿no? Y bueno, yo creo que su misma zona, ¿no? Yo pues comparto eso porque pues nuestra directora de primaria pues pertenece a su zona y bueno, pues el trabajo que nosotros hemos visto que realiza pues es muy interesante en el sentido de compartir y de colaborar y de
y de pues tener de realmente hacer lo que nos toca, ¿no? Yo creo que aquí ese trabajo pues puede llevarnos a esa educación de calidad que tanto hemos pues soñado en México y que ha costado tanto trabajo por la falta muchas veces de vocación de los profesores y por otros temas como el sindicato, que yo creo que sería bueno en otro programa platicar de ese asunto que también es muy interesante, que no nos ha permitido crecer como se debe, ¿no? Entonces, pues yo le quiero agradecer, maestro, se nos ha terminado ya el tiempo. Le quiero agradecer de verdad pues que haya venido, que haya aceptado la invitación y que nos haya compartido esto que nos acaba de decir. Y bueno, pues ojalá que todos los que nos escuchan, bueno, pues si son supervisores o pretenden, pues primero yo creo que esa vocación, ¿no? Que eso es lo que los va a llevar a lo mejor. Así es que pues muchas gracias, maestro, por su Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia y además sentirme de que lo que he hecho, creo que lo he hecho con mucho cariño, con mucha responsabilidad y le tengo un amor muy grande a la educación, sobre todo a la atención de los niños, ¿no? Sí. Y yo me siento muy, muy halagado y muchas gracias por darme esa oportunidad de platicar un ratito. Al contrario, y pues esperemos que en otra ocasión venga a platicarnos de otro tema. Así es que nos vemos la siguiente semana en una emisión más de Educación y Conciencia.